Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cicatriz. Hoy está con nosotras Eva Gallud. Voy a leer para no olvidarme ninguna de sus publicaciones y así me quedo más tranquila. Eva lleva años dedicada a la traducción y a la escritura y se adentró al mundo de la literatura de la mano de la poesía, con Moléstame solo para darme de comer, en 2011. Cuenta con otros poemarios como Ningún mapa es seguro, de 2014, Taxidermista en el 2016, Raíz de ave en 2018 y Letanía del frío en 2021. En el 20 publicó su primera novela, Los años oscuros, y el pasado año publicó, hacia finales del año del 2023, publicó su primer libro de relatos, Todo rojo por dentro. Eh, Además, Eva es traductora y una defensora activa del oficio de la traducción y ha traducido obras de Emily Dickinson, Amy Lowell, Edith Wharton, Kate Chopin o Edward Thomas, entre muchos otros. A día de hoy, Eva también da cursos como el taller online Feroz, en el que acompaña a las escritoras a despertar el lado más fiero, más feroz de su escritura. Además, forma parte del colectivo femenino Microrriza, un espacio de escritura conectada formado por más de 30 miembros. Luego nos hablas de ello. Bienvenida, Eva. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias María. Muchas gracias a ti por invitarme a estar aquí en La Cicatriz a charlar un ratito. Estoy Tenía encantada. muchas ganas. Yo te conocía por la poesía un poco, pero he hecho los deberes y me he leído tu novela y tu publicación de relatos. Y ahora te lo decía antes de empezar, pero creo que te siento cerca. He disfrutado muchísimo de los años oscuros. Me ha encantado y los relatos muchísimo también. Vamos a ir hablando de ellos, pero antes, si te parece, preséntate un poquito, si quieres, habla de ti un poquito, porque creo que eres la que más conoce quién es Eva Gallú. Bueno, se supone que Se debería supone. ser. Bueno, pues soy traductora y escritora y, y no sé qué más. Bueno, hay una cosa que hacemos siempre, que es definirnos a través de nuestra profesión, ¿no? Que está muy bien porque ayuda a contar cosas de nosotras, pero bueno, se deja fuera muchas otras cosas porque aparte de traductora y escritora, pues también soy más cosas, ¿no? Y que soy, aparte de eso, pues también soy una persona que le encanta estar siempre que puede rodeada de naturaleza y entonces cuando tengo oportunidad me escapo de la ciudad, que cada vez me agobia más. Tengo la suerte de tener un sitio al que poder escapar, que no es nada fácil hoy en día. Y bueno, y también me preocupan mucho ciertos aspectos, sobre todo en el tema de las disidencias y las escrituras de las disidencias y demás. Y los últimos años, pues eso, también me he dedicado a guiar algunos talleres a personas que quieren escribir, que están empezando o que llevan ya tiempo. Y entonces, bueno, pues eso, en esos talleres soy una guía, ¿no? Entonces, pues casi todo está relacionado con la literatura, con las palabras, y luego también intento siempre hacer un vínculo con lo natural en la medida de lo posible, ¿no? Me ayuda a investigar nuevas perspectivas también de la escritura a partir de ahí. Bien. Ahora cuando decías lo de natural me he acordado de que no vamos a destripar, ¿vale? Pero me he acordado del momento en el que la protagonista de Los años oscuros descubre que Solange no le gustan los pájaros y, y nada, me ha ido la cabeza a ese punto, pero va, que me voy. En este podcast tenemos una tradición que es la de haceros una pregunta a todas las mujeres
que venís, por algo se llama La Cicatriz, y siempre empiezo preguntándoos por qué herida, ¿no? ¿Qué herida, cicatrizada o no, tiene Eva que ha marcado un antes y un después en su vida? Pueden ser varias, ¿eh? También vale. Bueno, pues como ya había escuchado tu podcast y sabía que esta pregunta es de las primeras y además un tema central, ¿no? En tu idea del podcast y de enfocar estas entrevistas, ¿no? Por lo menos iniciarlas desde ahí, ¿no? Eh, Llevaba ya tiempo pensando en cuál era mi cicatriz, ¿no? Y la verdad es que llegué a la conclusión de que mi cicatriz, esta que sirve un poco como, digamos, como bisagra entre una parte de tu vida y lo otro, o quién eras antes, quién es ahora, o hacia dónde te mueves, ¿no? Cómo influye eso en tu vida. Y yo he llegado a la conclusión de que mi cicatriz eh, en la adolescencia y en la juventud, primera juventud, porque he llegado, digamos que yo voy llegando tarde a todo en mi vida. Eh, y yo creo que fue un poco ese llegar tarde a las cosas por no saber quién era, ¿no? Esa herida de, de la identidad, que no es que sea una herida, ¿no? Pero mm, que sí que no saber quién eres o qué cosas, cuál es tu lugar en el mundo, cómo, no sé, te enfrentas a ciertos deseos cuando eres joven que no sabes cómo ubicar. También depende mucho de la generación, no es lo mismo ahora que cuando yo era joven, ¿no? Entonces, bueno, todo eso te coloca en ciertos lugares que no son los que te pertenecen realmente y te hace vivir Mm. ciertas cosas que luego pues a lo mejor quedan como cicatrices, ¿no? Hasta que ya sabes realmente quién es, hacia dónde vas y por dónde quieres tirar. Esto lo digo tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Sobre todo personal y de identidad, pero también puede ocurrirte, ¿no? En el tema profesional. Y diría que esa es mi cicatriz, aunque por suerte no he vivido cosas eh, desagradables, pero sí que había una sensación de desubicación, de, mm, de pensar que tenía que hacer cosas porque era lo que estaba Mm. establecido, de seguir ciertos caminos que luego me di cuenta que no eran para mí. Y ahí está ese periodo, ese momento, ¿no? De darte cuenta de quién eres y de lo que quieres y hacia dónde vas a ir. Qué importante y qué difícil. Es que eso es muy Bueno, difícil. es que de todas maneras creo que tampoco esto de la identidad tampoco es una cosa fija, ¿no? No es que digas de un día Ujú, para otro sé quién soy y ya soy esto siempre. Entonces eso sí que es una cosa, es un trabajo que es continuo, todos los días, ¿no? Todos los días vamos conformando esa identidad o cambiando la identidad. No somos la misma hoy que mañana, porque por muchas razones, ¿no? Por lo que nos ocurre, por el mundo en que vivimos y entonces seguir conociéndote y adaptándote a esas cosas que van pasando y creando así esa identidad, ese lugar en el que te encuentras a gusto dentro de ti misma, ¿no? ujú. Sí, yo creo que yo tengo una niña de 8 años y medio y estoy en el proceso de acompañar, ¿no? A una construcción de una persona, ¿no? y, y te das cuenta lo difícil que es, encajar en el sentido de la dicotomía que existe entre la pulsión que tú tienes y lo que llegas a hacer para que te quieran. ¿No? Es como si no estuviera el resto del mundo, creo que de manera como natural somos de una manera, ¿no? Y luego nos acabamos construyendo en relación, ¿no? Al resto. Y creo que esto es como muy interesante. Siempre digo esto, y no me acuerdo, que tengo que buscarlo, o sea, tengo que prometérmelo a mí misma, pero hay una cita que leí una vez, tía, que es como...
te pasas toda una vida poniéndote capas, ¿vale? Para llegar a un momento en el que te das cuenta que lo que tienes que hacer es volver a recuperar quién eras desde el principio, ¿no? Y quitar todas esas capas que te has ido poniendo sin darte cuenta a lo largo de la vida. Y el otro día, también en relación a esto, me has hecho pensar, leía una entrevista de Mariana Trabacchio, no sé si te has leído algo de ella, que decía que sus personajes de su última publicación en las afueras, Me verás caer, eran mujeres que en un punto de la vida miraban hacia atrás e intentaban hacer como un balance de lo que habían vivido, ¿no? Con una suficiente madurez, ¿no? Con una madurez suficiente como para poder mirar hacia atrás y darse cuenta de cómo querían empezar, ¿no? Esa segunda, digo segunda parte, lo digo yo, esto no lo decía Mariana, pero como diciendo, vale, ya ¿no? He vivido lo suficiente y ahora cómo voy a enfocar el resto de mi vida, que ya no es tanto, ¿no? O sea, ya es, es que me parece como, es que es muy difícil Sí, es ser, ¿no? complicado, sobre todo ir, es lo que te digo, ¿no? Ir aceptando todo eso y mirando y sabiendo esto sí, esto no. No, por aquí sí, por aquí Exacto. no. Esto me lo quito, esto me lo quedo. Sí, Mm, pero bueno, eso es sí, crecer al fin y al cabo. totalmente, totalmente. Crecer, para mí, además de crecer, es estar alerta, porque yo soy muy de, enseguida me adapto a todo y hay veces que me doy cuenta y digo, pues si esto yo no lo quería hacer, esto Mm, no va, ¿no? Em, es como, a mí me gusta mucho defender el sí como respuesta, pero es verdad que yo muchas veces me pierdo en el sí y debo y tengo que entrenar el no. ¿Sabes? A mí me pasa eso también muchas veces. Mm. sí, sí, entiendo. Muchas veces por no hacer sentir mal a otra persona, por no, sí, muchas veces ni por buscarte, por pararte a buscar una excusa, ¿no? Dices que sí y vas así. Sí, Exacto. dices, bueno, Sin esto no y ya rumbo. está. Exacto, sí, sí. Bueno, dejándote llevar, ¿no? Que a veces descubres cosas estupendas y otras veces te encuentras en situaciones en las que dices, ¿yo qué hago aquí? Exacto. ¿Quién me mandaba a mí venir, no? Mm, Eva es poeta o eras poeta básicamente, ¿no? Pero desde hace poco también te has adentrado en el mundo de la narrativa y del relato, pero además eres traductora. mm. Cómo se vive la transición entre todos estos cuerpos? A ver, pues, pues, pues no lo sé. Ahora que De me lo manera, yo de preguntas. manera natural, lo vivo sin darme cuenta, ¿no? Sí, no, no lo sé. A ver, sí que es verdad que lo que se refiere a la traducción, yo me lo tomo como, bueno, pues es mi trabajo. Intento, em, dentro de que sea mi trabajo, también intento elegir las cosas que más me satisfacen cuando es posible, ¿no? Que es una profesión muy hermosa, pero últimamente muy precaria también, lamentablemente, por, por dejar así una nota reivindicativa, que no me puedo callar al respecto. Las traductoras y traductores literarios llevamos prácticamente cobrando lo mismo en los últimos 20 años. Nuestras tarifas no han variado Wow. prácticamente en 20 años. Con lo que ha cambiado la vida y con lo que ha subido la vida y demás, pues bueno, se está llevando a muchos profesionales a abandonar el oficio porque no pueden vivir de él. No se pueden sostener. Entonces, bueno, nota activista aparte. Em, eh, Intento disfrutar de él, ¿no? De ese oficio, que de por sí me gusta mucho, tiene esta parte que te digo de precariedad ahora mismo complicada. Y esto siempre me preguntan si influye de alguna manera en mi escritura, ¿no? El ser traductora. Y nunca sé contestar realmente porque yo supongo que sí, como todo lo que leemos nos influye, ¿no? Exacto. Entonces, si además has trabajado un texto con la profundidad que implica hacer una traducción, pues supongo que sí, que eso influye en mi escritura. Pero no sé, no sabría poner el dedo y decir aquí, ¿vale? Ujú. Sino
esas cosas, además de las influencias y todo eso, muchas veces o lo ves cuando ya ha pasado mucho tiempo, entonces sí dices, ah, pues esto me resuena con tal, pero si no, yo creo que es difícil verlo desde dentro. Es más fácil que otras personas vean eh, tus influencias directas en tu estilo, en tu escritura, en tus temas incluso, que verlo una misma, aunque pueda ser consciente de ellas, ¿no? Porque para mí esto de las influencias, eh, que creo que va muy acorde con esto de la cicatriz, para mí las influencias son como ese arañazo que te encuentras un día, por la mañana te levantas y tienes un arañazo en el brazo y dices, ¿y esto cómo me lo he hecho? Y no recuerdas, ¿no? Pues para mí esas son las influencias, cómo trabajan las influencias para mí en la escritura. Es, un día sale algo y que no sabes de dónde ha Mm, salido y a lo mejor es de algo que has leído hace 3 años o de algo que has visto o de algo que alguien te ha contado, ¿no? Pero lo que ves en ese momento es el arañazo, no ves qué es lo que lo ha provocado. sí. Y entre estos cuerpos de, bueno, entre poesía y narrativa, la verdad es que yo empecé con la poesía porque era, no sé, era lo que me salió, pero luego me fui, no es que dejase una cosa por otra, yo sigo escribiendo poesía, sigo escribiendo narrativa, lo que pasa es que depende de lo que quiera contar, hay, Ujú, la historia en sí me pide una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, lo que cuento en Los Años Oscuros, empecé a contarlo en forma de poemas, ujú. pero la historia me pedía otra cosa, me pedía algo más extenso, algo con una forma diferente, ¿no? Para poder explorar todos los recovecos que yo quería explorar en esa historia, ¿no? Y entonces pues surgió la novela. Y entiendo que también en Todo Rojo por Dentro te ha pasado lo mismo por un formato más corto, ¿no? Como para abordar diferentes temas de violencia o violencia sutil o que se ve menos, ¿no? Pero que es violencia al fin y al cabo, y con el formato así te ha funcionado mejor. Sí, porque además, bueno, en Todo Rojo por Dentro, además hay una línea temporal que abarca desde la infancia hasta la vejez. Entonces, claro, bueno, narrar eso en una novela con a lo mejor un solo personaje, pues sinceramente creo que Ujú. en este momento yo no estaba capacitada para una novela de ese, de ese, de ese porte, ¿no? Aparte que, claro, había ido escribiendo historias, relatos, ¿no? Sueltos, y un día me paré a verlos y vi que había ese hilo conductor. Y Mm. entonces fue cuando montamos el libro de relatos. Y eso, cada historia, en mi caso, cada historia funciona así, pide su propia forma. Y puede que empieces de una manera y acabes de otra que no esperabas. Claro, y digamos que no es que te sientas más de un lugar de otro, sino que es la palabra, ¿no? Y la historia que te va pidiendo una forma u otra, ¿no? Sup- Sí, cada forma tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En cuanto a poder transmitir las cosas de una forma o de otra. Yo en la poesía me siento muy libre y mm, me parece que es un género muy libre, ¿no? Que te permite hacer unas cosas que en otros géneros, pues a lo mejor es más complicado. Y además creo que mi poesía también es una poesía muy de imágenes, Ujú, que luego eso inevitablemente también se deja ver también en mi narrativa, ¿no? Yo creo que en Los Años Oscuros también, incluso hay algunos capítulos que son muy cortitos, que son más poéticos que el resto de la narración, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues esa visión va conmigo siempre, ¿no? Pero bueno, hay veces que la dejo salir más o el tema permite que salga más. sí, mira, en una entrevista te leí que te preocupas mucho, ¿no? Porque el lenguaje sea preciso, pero también sonoro y visual. Y es que es verdad, o sea, haces mucho, es muy de imagen. Sí. Sí, bueno, sobre todo en poesía, ya te digo, es que muchas veces yo antes
saber las palabras que van en un poema, lo que tengo es una imagen en mi cabeza. De no solo imagen en el sentido visual únicamente, sino también aspectos sensoriales y demás, que es como un todo que yo siento y luego ya vienen las palabras, pero la mayoría de las veces lo que viene primero es una imagen. Entonces supongo que por eso mi poesía se mueve mucho por ese lado, ¿no? Por el Mm. por el de la imagen. Y bueno, la Sí. palabra precisa, perdona, Ujú. No, no, sigue, la sigue, sigue. palabra, lo de la palabra precisa, pues mira, eso, yo entiendo que todos los escritores buscan eso, ¿no? El decir de una manera, pues eso, quirúrgica casi, ¿no? Ujú. Lo que están buscando. Pero es que además, siendo traductora, es doble, ¿no? La responsabilidad de buscar la palabra precisa, ¿no? Y no decir algo que no es exactamente lo que quiero decir. Sí, y en este sentido, porque hay otra cosa que me gustó mucho que te leí en una entrevista, que decías que escribir era algo como, hay un personaje en uno de tus relatos, el azul Ftalo, que no sé cómo se pronuncia, nunca lo había utilizado, que dice que es el último, ¿no? Es el último relato que, y como decías, es de una, o sea, que está... esta recopilación de relatos empieza desde la infancia hasta la vejez y el último capítulo es una mujer ya de mayor, ¿no? Que quiere pintar un horno y que en un momento de, no voy a destripar, ¿vale? Entonces, en un momento del cuento dice, tengo ganas de llegar y sentarme un rato en el patio, ¿vale? Y tú decías en una entrevista que un poco escribir es esto, ¿no? Es algo como que es cansado, pero que tienes que hacerlo, ¿no? Y, y me parecía, bueno, me parecía entender, ¿no? Que al final, cuando se escribe, se sufre, ¿no? Es porque ese es encontrar esa palabra que nombre exactamente lo que quieres decir, ¿no? Y en este sentido, ¿qué tiene más dificultad? ¿En la traducción o en la escritura? ¿O también sería difícil elegir? Bueno, es distinto en los dos casos, en ambos casos puede ser más o menos complicado, ¿no? Pero supongamos que tenemos una complicación, ¿no? En el caso de la traducción, la ventaja, entre Ujú. comillas, ventaja, cuando te sientas a traducir es que tú ya sabes lo que tienes que escribir en tu lengua. Tú lo tienes ahí, lo tienes que trasladar a una lengua. Y la dificultad viene en encontrar esa palabra precisa, en ser fiel al estilo, intentar también traducir todo eso, no solo lo que cuenta y las palabras, sino todo lo que implica la literatura, ¿no? Que no es solo cuestión de poner una palabra detrás de otra. Y en el caso de la escritura, muchas veces la dificultad viene en que no hay nada antes que tengas que trasladar, no está dentro de tu cabeza y es como, quiero contar esto, pero ¿cómo lo ¿Cómo digo? no? ¿Cuál es la palabra, no? En la traducción se trata de buscar el equivalente y en la escritura se trata pues de buscar qué es exactamente lo que quieres decir para luego ir a buscar la palabra. Y encontrar la mejor forma de decirlo, ¿no? Y en este sentido, también que en una de tus últimas publicaciones hablabas, reivindicabas, ¿no? El papel del traductor, ¿no? Y hacías una pregunta que la voy a leer porque así no me dejo nada, ¿no? Pero decías, ¿sabes quién ha traducido a tu libro favorito? ¿Realmente lo sabemos? Es que no lo sabemos, ¿verdad? Es como... Bueno, esta es esa publicación la hice por el Día Internacional de la Traducción y entonces me Ujú. pareció que era una forma de llamar la atención sobre que mucho de lo que leemos son traducciones y sin embargo no nos paramos a pensar que entre esa obra, entre el original y nosotros hay otra persona, ¿no? Entre el autor original o la autora original
y nosotras que la estamos leyendo en este momento hay otra persona, ¿no? O cuando decimos, uy, me encanta cómo escribe no sé quién, que es un autor o autora extranjero, y realmente tú no estás leyendo a no sé quién, tú estás leyendo a la persona que ha traducido a ese autor o esa autora, ¿no? Entonces, quería llamar la atención sobre eso, porque tenemos libros favoritos y a lo Ujú. mejor es que no sabemos quién lo ha traducido, ¿no? Y me parecía una pregunta, pues eso, llamativa para pararnos a pensar en ese oficio que pertenece al mundo del libro, ¿no? Porque sobre todo en redes pues hay mucha actividad alrededor de los libros y lo que es el Bookstagram y el BookTok y todo esto. Y entonces, pues muchas veces yo veo muchísimo contenido sobre libros en los que las traductoras y los traductores no No se aparecen por nombran. ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es necesario darle el valor que tiene, ni más ni menos, o sea, el valor que tiene mm, como oficio y como algo necesario para que la cultura siga avanzando, se siga desarrollando y tengamos acceso a un montón de cosas que si no fuera por la traducción no estarían a nuestro alcance. Totalmente, sí. Más de la mitad de los libros, ¿no? que nos leemos no nos los habríamos podido leer, porque no manejamos todas esas lenguas, por mucho que puedas leer en inglés o en francés, ¿no? O sea, es que claro, si te lo paras a pensar, el mundo es amplísimo, ¿no? Totalmente Claro, de claro. acuerdo. Mm. Entonces, una Mira, manera esa llamar la atención sobre eso, como algo, además de una manera como muy cotidiana, es como, pues es verdad. Tampoco te voy a dar un totalmente. discurso sobre traducción, ¿no? Sino, ¿quién ha traducido tu libro favorito? Suponiendo que tu libro favorito hubiera estado escrito en otra lengua original. En otra lengua. Pero, ¿lo sabes? Oh, pues no lo sé. ¿Te fijas cuando lees si es una y bueno, pues ha habido respuestas de, pues es verdad, no me fijo. Pues no había caído. Bueno, pues esa es mi aportación para... Exacto, ¿no? Eso era mi deseo, ¿no? Es verdad, hacer caer, ¿no? Es totalmente, totalmente. En Los años oscuros es una novela que narra la historia de una mujer, ¿no? que se tiene que enfrentar a la muerte de un padre que ha estado ausente, de un padre que desaparece durante unos años después del divorcio, ¿no? Em, y es obvio que este es el tema como central que cruza toda la novela, que tiene momentos muy luminosos a pesar de la dureza. Pero luego hay otros temas que me gustaría hablar contigo porque me han parecido como súper interesantes que los fueras como incorporando. Y uno de ellos es la apariencia, ¿no? La vulnerabilidad o la exhibición, ¿no? que hoy en día vivimos con las redes sociales. Y no sé si quieres que leamos algún trocito o quieres primero comentar un poquito este tema. Sí, puedes leer si quieres. Leo un poquito. Muchas veces veo fotografías en las redes que me hacen sentir incómoda, sobrepasan la barrera del pudor, de mi propio pudor. Entonces me detengo y hurgo en ese desagrado. No es que me moleste la exhibición del otro, es en lo que esa exhibición desvela sobre mí donde en realidad quiero meter el dedo. Intento averiguar dónde se encuentra mi límite. ¿Sería capaz de publicar una foto de un niño que no es hijo mío? ¿El vídeo de un accidente que grabé por casualidad en la calle? ¿La foto de un familiar enfermo? Luego más adelante tienes otra frase que me gustó mucho que alrededor de este tema dice, es lo que tiene imaginarse la vida de los demás, rara vez se acierta. Eh, Además, es un tema que tratas con un personaje, o sea, diríamos que es como una subtrama, ¿no? Que existe en la novela, en el que la protagonista tiene una relación primero a través de las redes y luego en la vida real
con otra mujer que se conocen a través de las redes sociales. Vamos, que a lo largo de toda la novela hay como una reflexión súper interesante de este mundo, ¿no? De lo que nos imaginamos que son los demás, de hasta dónde eres capaz de llegar y demostrar en redes, de ese pudor. ¿Por qué te interesaba tanto este tema? Que luego me he dado cuenta que no solo lo tienes aquí, también lo tienes en los relatos. En parte te acompaña también. Sí, bueno, supongo que es un tema que me interesa porque paso más tiempo en redes del que debería. Pasamos, sí. Eso para empezar, ¿no? Y bueno, porque llegó un momento que me pareció que era interesante explorar cómo podía surgir esa relación, ¿no? En este caso de la protagonista del libro con esa mujer que conoce a través de las redes y que en un principio simplemente, o sea, no tiene prácticamente interacción con ella, ¿no? Solo ve sus fotos y pone algún corazoncito de vez en cuando, ¿no? Pero, y como ella ya se forma una idea de quién es esa persona, en qué trabaja, cómo, o sea, se monta ahí toda su película de cómo es la otra persona a través de las cuatro cosas que ve a través de las redes, ¿no? Y cómo cuando eso se hace cuerpo, cómo, cómo choca, ¿no? La idea que una se hace de los demás y cómo son los demás en realidad. Y a la vez te hace reflexionar sobre lo que yo enseño de mí misma, qué es lo que ven los demás, qué es lo que quiero mostrar y qué historia estoy contando de mí, ¿no? Porque todo Ujú, eso a veces de forma inconsciente, pero a veces de forma muy consciente, lo que estamos haciendo es manipular nuestra propia historia y manipular nuestra propia imagen para que las demás mm, piensen algo concreto, que creemos que además podemos controlar qué es lo que van a pensar, ¿no? Pero me parece un recurso eh, a nivel vital, me parece un recurso narrativo, el cómo nos contamos a través de nuestras redes, ¿no? ¿Qué enseñamos, qué no enseñamos? Todo eso me parece muy interesante. Pero aparte, claro, está eh, el dilema de hasta dónde muestro cosas mías, bueno, ujú, cosas de los demás, ¿no? Para mí, pues eso, lo de mostrar hijos, niños que no son de mi familia o familiares enfermos o situaciones así muy dramáticas o penosas, ¿no? Pues no sé, eso me despertaba mucha incomodidad en algunos casos, ¿no? Porque claro, no sé, supongo que tú también te habrás cruzado alguna vez con alguna publicación de ese tipo, ¿no? Y me resultaban incómodas y entonces quería reflexionar sobre eso, porque me incomodaba si yo sería capaz de hacerlo, si estuviera en esa situación y qué es lo que diría de mí si yo hiciera eso o qué es lo que yo pienso de las personas que hacen eso. Y mm. entonces ahí por esa trama con Solange va un poco en eso, en la imagen que intentamos dar, la imagen que proyectamos, que al fin y al cabo tampoco la podemos eh, controlar, qué es lo que piensan los demás. Sí, y a mí me gusta mucho una reflexión que haces al respecto, que es que dice algo así como que el gesto no basta, ¿no? Cuando hablas no sé si es la protagonista o quién es, que publica que está enferma, ¿no? Que tiene como que está febrícola, ¿no? O que tiene una gripe, y entonces comentas el hecho de que un like no es llevarle un caldito, ¿no? Lo voy a leer porque, nada, es muy cortito, pero dices, pero el gesto no es suficiente, ni calma, ni abraza, ni calienta. Y si el gesto no basta, ¿qué es lo que buscaba yo día tras día cuando publicaba aquellas fotos del hospital? Porque en la novela la protagonista, a lo largo de toda la novela, de hecho, está visitando a su padre por la mañana, ¿no? Para cuidarle, que está en el hospital, y cada día sube una foto a Instagram. Lo cuento para que también se marque, ¿no? Y en un momento dices esto, y creo que sería como
te iba a decir la conclusión, pero es verdad que hay muchas más ramificaciones, pero podría ser como una, ¿no? De las cosas importantes de lo que significa al final estar en redes, ¿no? Que es un gesto que no, que ni lo dice todo, ni lo es todo, ni basta, ¿no? Un Mm, poco. sí, 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 totalmente. Bueno, muchas veces eso es una búsqueda de cariño, de atención, bueno, de cosas que podemos estar necesitando en ese momento y con esa herramienta pensamos que nos llega y que nos nutre, ¿no? En ese aspecto. Totalmente, exacto. También abordas otro tema que también me gustó mucho y me hizo en algún momento incluso reír en el sentido de, ¿no? Que me parecía como también cómico en cierta manera, y es lo de la vejez, ¿vale? La vejez y la juventud. También hay un momento en la novela que la protagonista coincide o forma grupo con otras escritoras más jóvenes, ¿vale? Y hay una escena en la que ella se ve como, o sea, delante de ellas llega a hacerse la pregunta de por qué ella llega tarde a eso, ¿no? Y lo leo, ¿vale? Porque así me es más fácil. ¿Por qué dejé que se me olvidaran los deseos? ¿Por qué los guardé en una caja de caudales para rescatarlos años después, polvorientos y rancios, ¿no? O sea, ella llega a un punto que dice, las mujeres que tiene delante, que son escritoras, están apostando por algo, un deseo oculto que yo tenía hace mucho tiempo y que dejé en parte, ¿no? Que muriera un poco. Sí, esto, bueno, creo que conecta bien con lo que comentábamos al principio de la charla, ¿no? De esa cicatriz de hacer otras Sí, cosas o ir por otros sitios que no son los que realmente quieres ir, ¿no? Y ese llegar tarde. sí, Em, lo he pensado cuando lo Claro, decía. entonces es un poco eso, ¿no? Está la protagonista pues se encuentra ahí y rodeada de mujeres bastante más jóvenes que ella eh, y que se da cuenta que han ido directas a por lo que querían, ¿no? Y sin embargo, pues eso, ella se da cuenta de que ha dejado ahí guardado en una caja un deseo durante mucho tiempo y bueno, pero bueno, por lo menos intenta rescatarlo después, ¿no? Sí, Y exacto. aparte también lo que dices de la edad y la vejez, bueno, la vejez, en este caso todavía no es vejez, ¿no? Pues es una mujer de mediana edad, la protagonista, pero también está muy vinculado, ¿no? Al tema de la exposición de una misma, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la mirada del otro y nuestra propia sobre nosotras mismas, ¿no? Cómo nos ven los demás, también en el tema de la edad, que cuando las mujeres llegan a cierta edad, pues ya no se las ve del mismo modo, a veces ni siquiera se las ve, ¿no? Y como toda esa percepción de la madurez, de cómo vas cambiando, cómo te vas haciendo invisible ante la mirada del otro, pues cómo va afectando todo eso, ¿no? Y claro, inevitablemente está muy entrelazado con el tema de la exposición de una Ujú. misma en las redes. Sí, totalmente, es verdad. Y no sé si en algún punto... No, es que ahora ya tengo otra imagen tuya, la de los pedazos de cristales. Sí. Te la he leído, no sé si en la novela, en algún relato, en algún poema, lo dices, lo utilizas varias veces, ¿verdad? El recurso ese de, claro, yo me lo he imaginado como esos pedazos piezas de un puzzle que nos acaban formando, pero que también al mismo tiempo que nos acaban deformando, ¿no? Que no nos vemos enteras. Mm, sí, sí, además, bueno, también la imagen mm, eso, como del espejo roto, ¿no? En mil pedazos que te ves en muchos sitios pero que ninguno de ellos llega a ser la imagen completa, ¿no? Y también relacionado un poco con la memoria, que también es otro tema de la novela, ¿no? Cómo funciona la memoria. Ujú.
y cómo la memoria es una ficción más, ¿no? Que nos hacemos de todo. Eh, sí, claro, el fragmento y la imagen completa y la de imagen. una. Mm, Sí, qué bonito también esto de la memoria. ¿Ves? No había pensado en comentarlo, pero ahora que lo dices, claro, es como esta mujer protagonista tiene que construirse la historia, ¿no? De esos años de ausencia, vacío de contenido, en los que no tiene contacto con su padre y cómo ella va reconstruyendo, ¿no? Esos años oscuros. sí, claro, ese hueco ahí, ella intenta averiguar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Cómo ha sido la vida de su padre durante esos años en los que en los que estaba ausente. Y qué importancia tiene saber eso, o cómo nos enfrentamos a las memorias que no son las nuestras, además, ¿no? Pero que en cierto modo también nos afectan. Exacto. Y creo también que en este sentido hay como, o yo lo he sentido así, una evolución del personaje en esta reconstrucción, digamos, de la memoria. A mí me ha dado la sensación, o yo como lectora me he quedado con la idea de que empieza desde una visión mucho más dolorosa, ¿vale? Que va como traduciendo en ternura, ¿no? Hay un momento que incluso habla de ternura, y no sé si sabría encontrarlo, pero ¿no? Como desde esa madeja que tiene al principio, que le lleva más al dolor, y al final consigue hacer una mirada mucho más tierna, ¿no? De ese personaje o de su padre, ¿no? Mm, sí, porque, claro, el inicio es cuando el padre aparece de nuevo, es una situación dramática y es una situación muy tensa para la protagonista, ¿no? Porque bueno, es como después de todo este tiempo, ahora esto, ¿no? ¿Qué hago con esto? Y ese tránsito hacia la ternura, pues lo intenta hacer a través de la memoria, de esa reconstrucción, ¿no? Y bueno, mm, al final él llega a sus conclusiones, que no vamos a No vamos a desvelar, desvelar. pero bueno, por lo menos sí que accede a esa ternura o a esa compasión, ¿no? Eso es. Por esa persona que es su padre, ¿no? Y, Mm. y bueno, Sí, y ahora ligado también, porque ahora estoy dándome cuenta que también está ligado a todo el tema de la exhibición, también hay un tema que como mínimo para mí ha sido constante, que es como la vulnerabilidad. Hay un momento que lo escribes así, que me gusta mucho, es indiferente donde se inicia el círculo. La cuestión es que ese continuo girar dentro de él un día se acelera y comienza a trazar sus surcos más profundos. ¿Quién es capaz de mantener el equilibrio mientras se escala esa superficie húmeda y vertical? Yo me he imaginado o sea, es como un personaje representado dentro, ¿no? De un lugar que es muy difícil salir, ¿no? Cuando uno entra en esa espiral de dolor, mm, digamos, ¿no? De la vulnerabilidad humana al fin y al cabo, ¿no? sí, Mm, el personaje, claro, eh, intenta comprender cuál es la situación en la que ha estado su padre y por qué, bueno, pues eso, comprender la situación y cuáles han sido sus razones para no estar, ¿no? ujú, Y una de las razones una de las conclusiones a las que lleva es esta, es que no es tan fácil salir de ahí, ¿no? Y claro, todas somos vulnerables, todas podemos estar en algún momento en algún lugar así de oscuro, ¿no? Del que aunque intentes salir, pues es complicado. totalmente. Totalmente. Ahora me haces pensar en un poema de Chantal Mayar, pero que no me acordaré, pero que viene a decir algo así como que las palabras, ¿no? O la literatura son algo así como una bocanada de oxígeno que te permite volver.
a meterte, ¿no? En el fondo, como poder respirar para volver a entrar. Lo busco y luego lo pongo en notas porque me parece maravilloso como lo explica Chantal. Pero eso Sí. sería algo así, ¿no? Sí, sí, también tanto, yo creo que funciona igualmente tanto a nivel de creación cuando tú estás escribiendo algo así como cuando lo lees, ¿no? Pues que hay cosas que te ayudan a tomar aire y a seguir, y a seguir buceando, seguir investigando esas cosas que pueden ser dolorosas, ¿no? O complicadas, no necesariamente dolorosas, pero sí complicadas y como la literatura, las palabras, ¿no? Las palabras precisas en algún momento nos ayudan a respirar para seguir. Exactamente. A coger Sí, aire, sí. totalmente, sí. En todo rojo por dentro, em, aparte de que es la mujer la protagonista en todos los relatos y que va desde Mm, la infancia a la vejez, creo que hay, como te decía al principio, como una necesidad de exponer violencias, ¿no? Violencias y no todas evidentes ni con sangre. Porque me acuerdo, por ejemplo, no sé cómo se titula el de la O, el que, el que tiene que mm, tirar una piedra, pedradas, el que tiene que tirar una piedra al lado del cartel, como, ¿no? Que es la relación entre dos niños, como de abuso, de un abusón con una niña, ¿no? A la que le obliga como a hacer cosas y que... Y ella es consciente, ¿no? Es como muy lista y se da cuenta de todo, pero a mí ese relato me ha dejado ver cómo muchas veces nos ponemos por encima de los demás de una manera em, como muy brusca, ¿no? Aunque sea una cosa muy sutil, pero ese niño cómo somete a la niña con unas tonterías tan, ¿no? Tan mm, idiotas como la que no metes la piedra al lado del sí, cartel. sí, claro. En estos relatos, bueno, me di cuenta cuando empecé, cuando ya tenía una cantidad de relatos y entonces empecé a mirar cómo podía organizar eso, si tenía sentido hacer un libro con eso o no, con lo que tenía. Entonces fui em, leyendo y seleccionando con lo que te comentaba antes, desde la infancia hasta la vejez, me di cuenta que tenía ahí relatos que abarcaban todo eso, todo ese tiempo. Y por otro lado, que también escogí aquellos que hablaban de estas violencias, ¿no? Sutiles, muy sutiles, casi todas, y que las mujeres y las niñas sufren continuamente, ¿no? Y que no suele, en el libro no hay nada extremadamente trágico, Ujú. pero sí que encuentras algún tipo de violencia, ¿no? En todos ellos. Em, Me parecía necesario destacarlo porque, precisamente por eso, porque muchas de estas violencias pasan desapercibidas por ser habituales y por ser pequeñas, pero eso no quita para que existan y sean violencias, ¿no? Y aparte, también lo que quería era mostrar modos de reacción que tienen, pues esto, lo que tú dices, que la niña es muy lista y sabe perfectamente, llega un momento que sabe perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, esos modos de reacción, algunas protagonistas enfrentan esa violencia, otras protagonistas huyen, pero bueno, todas reaccionan, ¿no? De alguna manera. Y esa era eh, la intención, ¿no? También mostrar esa salida, esa esperanza o esa reacción al menos, ¿no? Sí, exacto. Me gusta mucho porque en el fondo ninguna se queda quieta. O sea, todas toman decisiones, ¿no? Pueden salir o no del círculo de la violencia o del terror sutil y a veces casi prácticamente invisible, pero ninguna se queda quieta, ¿no? Es como
todas toman decisiones. Me gusta mucho esta visión, es verdad, no la había visto. Mm. Sí, ya te digo que es algo que no fui escribiendo los relatos con intención de contar eso, sino que yo había Ujú, ido escribiendo ya, relatos y luego a posteriori vi que ocurría esto, ¿no? Y lo único para completar el libro, lo único que tuve que hacer fue, creo que escribir alguno más, porque en algún momento vital, ¿no? De esta línea de tiempo se me quedaba ahí un poco hueco, ¿no? Y entonces vale. para rellenar un poco todas las edades, pero los temas estaban ya ahí, estaba... Y bueno, esto que le hablábamos, ¿no? Que te sorprende que lo ves después y dices, mira tú lo que había aquí Sí, montado. sí. Y otra cosa que ahora me viene a la cabeza que no hemos comentado es como que finales sin ser finales, ¿eh? También Gemelas, me parece, el primero, es como es súper inquietante Gemelas, tío. Sí, lo de que no haya, que los finales no sean, digamos, finales cerrados, tampoco es que sean Ujú. finales abiertos, ¿vale? No, no, Porque, sí. claro, lo que se trata, o lo que yo trataba de hacer es que cada uno de los relatos es una mirada a un momento de Ujú. la vida de esas mujeres, ¿no? De esas niñas, de esas protagonistas. Entonces, lo que ha pasado antes no importa y lo que va a pasar después no Mm, importa, porque mi mirada se centra en ese momento, ¿no? Entonces, por eso no están, digamos, cerrados, ¿no? No tienen no son como una novela que empieza y termina, ¿no? También en ya, el sí. relato es eso, ¿no? Que te puedes fijar en un trozo de la historia y no tienes que contarla entera. Además, el no contar esa historia entera, a ti sobre todo con esos finales, a ti te permite llevarlo a donde tú quieras. Como lector. Claro, porque ellas toman la decisión, pero lo que queda después, Y lo que ha pasado antes lo cierras tú como lector, es verdad. claro. Sí, totalmente. ¿Y el germen te viene a partir de algo que te han contado? Porque ahora te lo pregunto porque cuando estabas, claro, son como escenas, es verdad que no importa el antes ni el después. Y me he imaginado, digo, igual es que ve, por ejemplo, una noticia, ve una imagen, ¿no? O ha vivido algo que también puede ser, ¿no? Pero mm, he pensado, ¿necesita tener la imagen de ese momento, al menos en su cabeza, para escribirlo? Pues muchos de ellos sí que surgieron de una imagen. Por Ujú, ejemplo, el que hemos comentado antes, el último azul talo, ¿no? Ese que además viene dedicado, ¿no? ah, sí. Em, Viene dedicado a la mujer que inspiró ese relato que yo vi en una noticia, que es una señora, creo que es, no sé si checa o polaca, que llevaba toda la vida pintando las casas de su pueblo con Wow. flores y tal. Y entonces viene de ahí, de ese personaje que yo me encontré y dije, oye, esta señora qué maravillosa, yo tengo que escribirle algo. O por ejemplo, el de Un gato muerto al sol, ese comenzó porque un día salí de mi casa, o sea, literal, lo que se encuentra la protagonista cuando sale de casa fue lo que yo me encontré. Entonces, a partir de ahí, luego todo lo demás mm, Ficción. fue ficción, ¿no? Pero el disparador sí que fue ese gato, ¿no? Que me encontré. Y claro, todo lo demás pues no tiene nada que ver con mi vida, pero sí que el germen estuvo ahí, ¿no? Y luego los de infancia, por ejemplo, pues algunos son cosas que yo recuerdo, por ejemplo, em, que, pues por ejemplo, el de Ruinas, el escenario donde ocurre Ujú. el final del relato, ese era un sitio que yo pasaba con mi madre con el coche por ahí todos los días y lo veía siempre, ¿no? Pues se me quedó ahí y dije también. Entonces sí, casi todos tienen algo, todos vienen evidentemente todos vienen de alguna parte, ¿no? Claro. Algunos son memorias, memorias personales, ¿no? Como esto de las ruinas o del gato, o bueno, O la esto niña, la del mucho. quinto. No es lo mismo vivir en el quinto. Ajá, sí, Es sí. buenísimo, tía.
Sí, ese también, porque ese también viene pues de una memoria de infancia, ¿no? Yo tenía una amiga que nos veíamos por el balcón, de balcón a balcón, y una vive en un quinto y la otra en un primero, ¿no? Pues está, no hay Ya. más de verdad ahí, más que eso, ¿no? Pero bueno, es lo bueno de la ficción, ¿no? Que te permite llevar las historias a Sí, donde tú quieras. donde tú quieras, sí. Y luego hay uno de ellos que a mí que me gusta, le tengo especial cariño, Ujú, que es lo que hay en los terraplenes, ujú. ¿vale? Eh, ese digo que le tengo especial cariño porque, bueno, el subtítulo es como un cuento gótico adolescente, ochentero adolescente, algo así, que no recuerdo ahora mismo. A ver, vamos a ver si... 73. Un cuento gótico ochentero adolescente. Lo has dicho Eso. bien. Pues bueno, ese le tengo especial cariño porque es un relato que escribí para mí, ¿vale? Porque ese es el relato que a mí me hubiera gustado leer cuando yo tenía 14 o 15 años. Wow, Entonces, pues bueno, es... qué guay. Y está como en el medio de, bueno, claro, en la parte de la adolescencia. Digo, muy guay. Muy recomendable los dos, ¿eh? Los años oscuros y todo rojo por dentro, pero muy recomendable, amiga, Me sí. alegro, muchas gracias. Sí, muy guay. Mm, sí, sí. Además vamos a ir como cerrando un poquito, porque tú y yo ahora llevamos siempre una hora casi. Eva, siempre me pasa, nos pasa. Em, Además de escribir, das talleres, ¿no? Que hemos dicho que antes que ahora tienes online Feroz. ¿Quieres explicar un poquito en qué consiste? Sí, bueno, yo mm, llevo 3 años dando talleres presenciales Ujú, en Madrid, en la librería de Mary Read, un taller como de 4 meses. Eh, y entonces, bueno, como hay mucha gente de fuera de Madrid que me decía que le gustaría, y dije, bueno, pues voy a intentar montar un taller online. Y esta es la primera edición de este taller feroz, que lo ujú, haremos, empieza en octubre, el 15 de octubre, que será la edición de otoño. Ya están las plazas ya completas y espero repetir en primavera si va todo bien. Y bueno, en este taller lo he planteado pues eso em, para encontrar lo más fiero que hay dentro de nosotras como escritoras, ¿no? ujú, Y alejarnos de la mansedumbre y de escribir cómo se tiene que escribir, de escribir lo que se tiene que escribir, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco entre un ser rebelde y ser eso, fiera y escribir lo que tú quieres escribir y hacerlo auténtico. como auténtico. Pero además, pues claro, yo lo que voy a hacer es dar herramientas para sacar esa fuerza, ¿no? Para quitarnos todos esos prejuicios, esos miedos que muchas veces tenemos a la hora de escribir ciertas cosas, Ujú, ¿no? Em, Porque sobre todo a las escritoras, muchas veces mm, nos bloquean cosas como es que esto no lo puedo contar, o esto no lo voy a contar así, o a quién le va a interesar lo que yo tengo que contar. Bueno, pues todo eso, eh, desterrar todos esos prejuicios, esos miedos y, y lanzarnos a escribir lo que queremos y como queramos, ¿no? Ni siquiera centrándonos en un género concreto. eh, y, y bueno, pues eso, investigando también eh, y utilizando la naturaleza como disparador a veces, ¿vale? ujú. Una parte de la naturaleza que no es la naturaleza, digamos, cookie, ¿vale? Mi Sino pequeñita, mi diminutivo.
ni diminutivo, ¿no? Pero y cosas, porque muchas veces, bueno, también esta idea de la naturaleza como el lugar ideal y bucólico y no es así todo, ¿No ¿no? es así? Entonces, bueno, también explorar esa parte y utilizarla como inspiración para llevarlo a nuestros escritos mm, y a explorar cosas dentro de nosotras a partir de, de esas ideas, eso. Leeremos a muchas autoras y escribiremos un montón, espero. Exacto. Que voy a ver cómo es la experiencia online. Y el de Mary Red, dices que lo tienes de manera cada año, en otoño. Sí, hemos tenido los 3 últimos años, una edición por curso, digamos. Vale. Em, y no está cerrado, pero yo supongo, si va todo bien, que el año que viene, en el primer cuatrimestre, tendremos el presencial en, en Meregui. Mary Read, Cada lo año, lo tengo que que pasa que en llamar. Meregui cada año es distinto, son temas diferentes, hemos ido explorando distintas cosas cada año. Ah, El vale. primero fue la naturaleza, el segundo em, se titulaba Palimpsestos y cicatrices, precisamente. Bueno, pues un poco explorar el cuerpo y la memoria. Ujú, El tercero fue Al otro lado del espejo, mm, investigar un poco la identidad y la ficción. ujú. Qué Y el guay. año que viene, pues todavía no, No lo sabemos. todavía no lo sabemos. Oye, ahora me acuerdo que yo a ti entré a través de la newsletter. Yo creo que en tu mundo entré a través del Substack que tienes. ¿Cómo se llama? Extenso Extenso. ex- micelio. Exacto. Sí, Sí, extenso micelio. Mm, sí. sí, tuve una Tiny Letter, pero como cerró Es la, verdad. la plataforma, la Tiny Letter que era, bueno, cartas mínimas en general, aunque tuvo como varias ediciones y cada edición era un tema, ¿no? Estuvieron los pecios, luego eh, pavesas, bueno, como distintos volúmenes, ¿no? de cartas. Y ahora, pues bueno, ahora estoy en Substack, que hago prácticamente lo mismo que hacía en Tiny Letter, pero bueno, se llama Extenso Micelio y claro, Extenso Micelio también porque tenía la intención de que la cosa se expandiera un poco más, ¿no? Pero bueno, tengo tantas cosas encima de la mesa Tantas patitas que voy a ver. sí, que bueno, poco a poco. Exacto, poco a poco. Sí, mira, antes de... Ah, bueno, no, que te quería preguntar que nos explicaras un poquito este grupo de escritura micorriza. Ujú. En qué consiste? Porque sois unos 30 miembros, he leído, ¿no? Cuéntanos de qué va. Bueno, pues esto fue una cosa que se me ocurrió porque dije, bueno, pues a mí me gustaría escribir con más gente, ¿vale? Principalmente pues con más escritoras, escribir todas a la vez, ¿no? Pero ¿cómo hago eso? Porque presencial pues se puede hacer, pero es un poco el más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues lancé esta iniciativa que nos reunimos todos los domingos por la tarde, en un horario concreto, nos reunimos a través de videollamada, ¿vale? Ujú. Y entonces, pues nada, los 5 primeros minutos nos saludamos, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana? No sé qué, nada, algo muy breve. Y después apagamos cámara y apagamos micro, pero seguimos todas conectadas y cada una escribe lo que tenga que escribir, ¿no? Pues hay gente que está con el TFM, hay gente que escribe su blog, o Qué gente que guay. está revisando, gente que está haciendo fanfic, de todo, ¿no? Y simplemente se trata de eso, de estar conectadas y escribiendo todas a la vez, y poco más, porque cuando termina la hora y media que tenemos, pues nada, hay gente que se sale antes porque tiene que atender sus cosas, ¿no? Y si no, pues las que te quedamos ahí al final, bueno, ¿qué tal ha ido? Bien, bien, pues nada, hasta el domingo que viene y ya está, ¿no? ¿Y Tampoco, nos leéis lo que, no? no, ni compartimos lo que leemos, ni hay...
em, ejercicios de escritura ni nada, simplemente se trata de compartir un momento que también, aparte de el estar con otras escribiendo a la vez, aunque sea a distancia, parece que no, pero sí que funciona. Ujú, Y em, también es eh, comprometerte con tu escritura de manera habitual, por lo menos un día a la semana, un tiempo para ti, ¿no? ujú. El comprometerte eso a presentarte ante tu escritura, no ya tanto ante tus compañeras, ¿no? Sino ante ti misma y tu escritura en ese compromiso semanal, porque muchas veces lo que nos ocurre es que no escribimos porque no encontramos el momento. Totalmente. Entonces, bueno, una forma de hacer el hueco y además cuando tú tienes algo así y convives en una casa con más personas, pero tú tienes ese hueco y todo el mundo sabe que es tu momento para eso, pues también se crea una dinámica en el hogar, ¿no? En la casa, en el espacio en el que cohabitas con otras personas, de respeto por ese momento, ¿no? Que también me parece, dadas las circunstancias materiales en las que muchas escribimos, ¿no? Que, pues, que vivimos espacios compartidos, que no tenemos el cuarto propio y todo eso, ¿no? Pues me parecía una manera de, de- de que aquello hacerlo posible, ¿no? Sí, tiene mucho de compromiso y como de reivindicación también. Está muy Mm, guay. Es verdad, yo creo que, a ver, entiendo que hay una diferencia entre la persona que es profesionalmente escritor, escritora, que se dedica a eso, pero es verdad que cuando no, y yo creo que ocurre muchas veces, más en mujeres que en hombres, las cosas que realmente te gustan como que pasan muchas veces a un segundo plano, ¿no? Em, y, y me parece como, sí, como muy acertado, ¿no? Tener ese ratito para ti y dedicarlo para algo que realmente te hace feliz, ¿no? Es un sí. compromiso y darte espacio, ¿no? Sí, Muy y ya es guay, lo que te digo, no solo tú contigo misma, ¿no? Sino que también quien está contigo reconozca ese momento, reconozca esa actividad y total. porque muchas veces, ¿no? Pues es lo que nos pasa, ¿no? Por eso no estamos, por eso escribimos libritos en vez de escribir libros, porque ¿Libros? no, no reconocemos, no, nuestro trabajo no está tan reconocido, ¿no? Como para que nosotras mismas lo defendamos con seguridad y con... Y con todas sus palabras, y no lo Exacto. hagamos pequeñito. Mm, Mm. Pues aquí tengo otra tradición, que aparte de la primera pregunta, es el cierre. Pero antes voy a leer un poema tuyo que me gusta mucho. Si no me equivoco, es de la última publicación. No tiene título, tenía un símbolo. No estoy sola. En cada montaña hay una mujer que se entierra en nieve hasta las costillas. Nos comunicamos con pedazos de espejo. La estrella cálida al borde de la cumbre. Parpadea. Es señal de buena esperanza. Me gusta mucho. ¿Ves? Aquí también había leído lo de los espejos. sí, sí. Sí, es de Letania del Frío, sí, del último poemario. Exactamente. Y claro, las imágenes de los espejos y los cristales y todo eso está muy presente en ese porque es un poemario que está, digamos, ambientado en un paisaje glacial, ¿no? De cosas Ujú. heladas y demás. Entonces, claro, los cristales, los espejos, todo eso está muy presente, sí. Y la nieve hasta las costillas me parece como una imagen que no deja lugar a Física, dudas. sí. Sí, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a pasar ya a la última parte. Hemos empezado hablando, ¿no? de esa herida o de esas cicatrices, pero me gustaría preguntarte ahora, para cerrar, cómo encuentra Eva la calma, ¿no? Cuando lo necesita después de una época complicada. Eh, mm, pues bueno, yo necesito sobre todo eh, entrar en contacto con la naturaleza, o sea,
si es un momento en el que tengo que estar en la ciudad y no tengo más remedio que estar en la ciudad, me vale un parque. No necesito grandes cosas, pero sí por lo menos ir a un espacio así, ¿no? Y, y eso me calma mucho, pues ver árboles y no sé. Es una de las cosas, uno de los remedios mm, principales, ¿no? Para esos momentos en los que estoy demasiado acelerada. Ujú. La, Y perdona que te cortaba. no, 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 dime. No, que la protagonista de Los Años Oscuros camina, camina. A Mm, mí, cada vez que ella se salía a caminar, yo sentía esa calma, que te da el caminar, que solo se da, y sobre todo si lo haces en medio de un parque, de un bosque, ¿no? sí, Mm, sí, es lo que dice la protagonista, ¿no? Que cuando camina se vacía, ¿no? La exacto. forma de vaciar contenedores que dice. Sí, Eso pues es, sí, sí, sí. es eso también, ¿no? Porque yo creo que caminar nos ayuda primero a vaciar la cabeza, pero también me resulta muy útil a nivel creativo, porque cuando tienes, por lo menos en mi caso, cuando tengo mucho ruido dentro de la cabeza, que muchas cosas, ¿no? El salir a caminar, sobre todo si es en un lugar, un espacio natural, ¿no? Pues mejor, pero si no, simplemente por la ciudad, em, pues eso, primero se van apagando esas voces, ¿no? Todos esos ruidos, esas mil cosas que tienes en la cabeza, se van apagando y luego empiezan a florecer, a destellar así cositas, ideas, palabras, personajes y entonces es como, no sé, a mí me resulta bastante mágico y bastante útil, eh, tanto para calmar como para crear. Ujú. Así que después de una crisis reactivas tu creatividad así, es una de tus maneras. Sí, 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 sí. Sí, cuando veo que estoy atascada y demás, eh, caminar y ya. Con Ujú. eso, Es suficiente, ¿no? Bueno, que no es poco. ¿Compartes con nosotras un libro, una obra de teatro, una película que te haya ayudado a ser más feliz o a curar esas heridas? bueno, así no sabría decirte, o a lo mejor es que tendría que decirte demasiadas, Ya, entonces es difícil, difícil, difícil. es muy Bueno, difícil pues escoger. de la última época puede ser también, es un poco Sí, más fácil. eh, pero bueno, hay un libro al que yo recurro mucho, Ujú, tanto personalmente como por ejemplo en mis talleres recurro mucho a él, que es, lo tengo aquí, recurro tanto que lo tengo aquí mismo, lo tengo a mano siempre, que es Borderlands, La frontera de Gloria Anzaldúa, no me lo he leído. ¿vale? Eh, Pues es un libro que es no es que sea una recopilación de textos, pero bueno, es un texto muy mestizo, ¿no? Como dice Ujú, la propia autora, ¿no? Porque trata muchísimos temas y de muchísimas formas, ¿no? Hay cosas que son muy poéticas, cosas que son más activistas, un texto más político en sí, ¿no? Y bueno, Gloria Zaldúa era una autora chicana que vivía en la frontera de Estados Unidos con México, mm, lesbiana, de color. em, entonces, o sea, vivía en un montón de intersecciones, ¿no? Muy ujú, interesantes a la hora de llevarlas a la escritura, ¿no? Entonces, es un libro que a mí me acompaña mucho. Además, ella habla de una cosa que a mí me gusta mucho, que son las comadres de escritura, ujú. que son todas esas mujeres que están contigo cuando escribes, ya no Guau. solo físicamente, sino todas esas mujeres a las que has leído, con las que has hablado y que cuando tú escribes están contigo. Y es un libro,
Me- al que volver continuamente. Pues me lo quedo, no me lo he leído. Y una mujer que te inspire o varias que hayan sido referencia? Pueden ser familia, ¿eh? No tiene por qué ser Mm, nadie famoso ni personaje público. ya, pues no sé, a ver, diría que si me voy a lo familiar, voy a pensar en mi madre lo primero, que ha sido una mujer con la que he tenido mis más y mis menos, pero hemos las dos sabido crecer y hacia a otro tipo de relación mucho más sana, ¿no? Que la que tuvimos en su momento y una mujer que ha luchado muchísimo por sus hijos y por su vida, por su independencia. Entonces, bueno, para Un mí referente. en eso, claro, es un referente, ¿no? Y por otro lado, y también me voy a quedar en lo personal, porque, bueno, referentes así literarios, pues tengo Hay muchos, ¿no? muchos. Entonces, y luego, pues nada, pues también me gustaría, tengo como referente a mi pareja, ¿no? A Laura, que es una mujer a la que admiro muchísimo, que creo Qué que guay. es importante, que me ha demostrado estar siempre a mi lado, apoyarme en todas mis ideas estúpidas o no estúpidas, ¿O no? pero y que me ha sostenido siempre, ¿no? A la hora de también de buscar mi camino, de buscar mis sueños, de poner los medios, ¿no? De, para que yo pudiera hacer las cosas que quería hacer. Qué guay. Qué Mm, gusto. sí, Qué soy muy suerte. afortunada en muchos aspectos, la Sí, verdad. qué bonito. Pues mira, yo creo que ya vamos a ir cerrando, pero antes de terminar y de dar paso al silencio para que puedan cada una que nos escuche hacer lo que quiera con lo que hemos compartido hasta aquí, me gustaría saber cómo son los silencios de Eva. Pues suelen ser profundos y largos. Soy, am, aunque no lo parezca, porque hoy he estado muy charlatana, pero soy una mujer de pocas palabras. Las escribes Aunque todas, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, para mí el silencio es imprescindible, imprescindible. Y es un ingrediente más intento que sea un ingrediente más de mi día a día, ¿no? Mm, Estar en silencio, desconectar de música, de podcast, de todo, ¿no? Porque llegó un momento en que me di cuenta mm, que todo mi tiempo estaba ocupado si no estaba leyendo, estaba wow, viendo, si no estaba escuchando y, y no me escuchaba a mí misma. Entonces ese silencio también creo que es necesario y muchas veces es productivo también. exactamente. Pues creo que hasta aquí, Eva, ha sido un gustazo eh, conversar contigo, leerte y tengo una pregunta que me queda pendiente que es, ¿estás trabajando en un nuevo proyecto de escritura? Tengo varios a la vez, con lo cual Vale, no sé muy bien hacia dónde voy, ni cuál terminaré primero, ni si surgirá otra cosa en medio, porque soy un poco caótica en ese aspecto, no soy nada disciplinada. Me dejo llevar mucho por lo que va surgiendo, así por lo que que te va surgiendo, exacto. mm, Pues nada, ganas de seguir leyéndote y gracias por este rato. Muchas muchísimas gracias gracias. a ti, María, ha sido un placer esta charla tan, no sé, productiva, me gusta mucho. Gracias, Eva. Un abrazo. Un abrazo.